Bienvenidos, cazadores de enigmas. Hoy nos sumergimos en uno de los misterios más oscuros de la historia antigua. En el Valle de los Reyes, el sol abraza una tierra llena de secretos y leyendas. Aquí, bajo la arena de Egipto, yace el faraón más enigmático y famoso de todos los tiempos, Tutankamón. Aquí, bajo la arena de Egipto, yace el faraón más enigmático y famoso de todos los tiempos, Tutankamón. Pero lo que hace su tumba famosa no son solo las riquezas y tesoros enterrados con él. Hay algo más, algo que ha fascinado, aterrorizado y cobrado vidas: la maldición de Tutankamón. ¿Qué hay de verdad en esta historia que parece una mezcla de mito y pesadilla? Para entender esta maldición, primero debemos conocer a su protagonista. ¿Quién fue Tutankamón? Este joven faraón, conocido como el faraón niño, ascendió al trono con solo 9 años. En una época turbulenta de la dinastía 18. Imaginen, un niño gobernando Egipto, la civilización más avanzada de la época. Hay algo más, algo que ha fascinado, aterrorizado y cobrado vidas: la maldición de Tutankamón. Su reinado fue corto y murió a los 19, dejando tras de sí muchas preguntas y misterios. Aunque su tumba fue hallada intacta, casi nada se sabe con certeza sobre él. Algunos creen que murió por un accidente, otros que fue asesinado, y esta tragedia ha servido para alimentar la oscura leyenda. Lo que sabemos es que Tutankamón intentó restaurar el culto a los antiguos dioses egipcios, después de que su padre, Akenatón, intentara instaurar el monoteísmo. Pero, ¿acaso Tutankamón había dejado alguna advertencia para aquellos que osaran romper su descanso eterno? Fue en 1922, miles de años después de la muerte de Tutankamón, cuando el arqueólogo británico Howard Carter hizo historia. Después de años de búsqueda en el Valle de los Reyes, su equipo finalmente encontró algo inesperado: una tumba intacta, sellada. Escondida entre las tumbas de faraones mucho más poderosos. ¿Cómo había pasado desapercibida por tanto tiempo? ¿Y cómo había escapado de los saqueadores? Carter, iluminado solo por una vela, perforó una pequeña abertura en la tumba y miró a través de ella. Al observar los tesoros que yacían en su interior, exclamó aquellas palabras famosas: «Veo cosas maravillosas». La tumba de Tutankamón, intacta y repleta de riquezas, se convirtió en el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX. Sin embargo, Carter y su equipo no tenían idea de que, al abrir la tumba, estaban liberando algo más que tesoros. La maldición de Tutankamón se estaba desatando. La leyenda cuenta que, al abrir la tumba, Carter encontró una inscripción grabada cerca de la entrada. Aunque hoy no hay evidencia de que esta inscripción realmente estuviera allí, la leyenda decía lo siguiente: «La muerte vendrá con alas ligeras para aquel que perturbe la paz del faraón». Una advertencia directa para quienes osaran romper el descanso eterno del faraón. Cuando esta historia llegó a la prensa, los titulares explotaron. La maldición de Tutankamón. Los periódicos sensacionalistas alimentaron el miedo y el misterio. Y entonces comenzaron las muertes. La leyenda de la maldición cobraba fuerza en cada rincón del mundo. Era un fenómeno cultural que se alimentaba de cada nuevo fallecimiento relacionado con el descubrimiento de la tumba. Primero cayó Lord Carnarvon, el noble británico que financió la expedición. Apenas unos meses después de la apertura de la tumba, murió debido a una infección tras la picadura de un mosquito. En El Cairo, la ciudad entera sufrió un apagón al momento de su muerte. Y así, el mito de la maldición se hacía cada vez más real. Después, le siguieron otros. George J. Gould, un millonario que visitó la tumba y murió poco después. Luego, Richard Bethel, el secretario personal de Carter, fue hallado muerto en su cama. ¿Coincidencias?
o la maldición avanzaba de forma implacable. Luego, Richard Bethel, el secretario personal de Carter, fue hallado muerto en su cama. ¿Coincidencias? ¿O la maldición avanzaba de forma implacable? Para el mundo, era claro que la maldición estaba tomando sus vidas. Y ahora llegamos al siglo XXI, cuando las mentes científicas buscan una explicación lógica para lo que en el pasado parecía sobrenatural. Los investigadores han encontrado un posible culpable de estas muertes: el hongo Aspergillus niger, una especie de moho extremadamente tóxico, que puede sobrevivir en lugares cerrados y húmedos como las tumbas. Si alguien respira estas esporas, puede desarrollar infecciones respiratorias graves que pueden llevar a la muerte. Hoy en día, los arqueólogos usan equipo protector para prevenir el contacto con estos hongos y bacterias. Pero en 1922, ni Carter ni su equipo tenían idea de este peligro invisible. La ciencia moderna ha intentado resolver el misterio de la maldición, pero ¿puede una explicación científica deshacer una creencia tan poderosa y profunda? Sea o no real, la maldición de Tutankamón sigue viva en la cultura popular. La idea de una maldición letal que castiga a quienes desafían a los faraones antiguos ha inspirado películas, series y libros. Desde las grandes producciones de Hollywood, como La Momia, hasta documentales de misterio, la historia de Tutankamón y su maldición se ha convertido en un mito moderno que alimentan nuestra fascinación por el misterio de Egipto. ¿Por qué seguimos interesados en este enigma? Quizás porque representa el miedo a lo desconocido, a una advertencia milenaria que nos recuerda que hay secretos que es mejor dejar ocultos. Pero no solo es una historia para películas. Hoy, la tumba de Tutankamón sigue siendo una de las mayores atracciones de Egipto. Millones de personas visitan sus tesoros y objetos cada año, fascinados por el joven faraón y su leyenda de muerte. Y entonces, cazadores de enigmas, ¿qué piensan ustedes? ¿Es la maldición de Tutankamón una serie de coincidencias, un caso de ciencia malentendida o, tal vez, una verdadera advertencia de ultratumba? Díganos en los comentarios, y no olviden suscribirse a los Cazadores de Enigmas para más historias como esta. Nos vemos en el próximo misterio.